Vamos a dar un saludo de amor a aquella que acompañó a los apóstoles en el primer Pentecostés. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, solo hay una manera de enamorarse del Espíritu Santo y es ver sus obras. El Espíritu no es algo que yo veo. El Espíritu lo descubro cuando cambia mi manera de ver. No es algo que yo veo. Es lo que yo descubro. Es un descubrimiento al que puedo llegar cuando cambia mi manera de ser, mi manera de ver, mi manera de vivir. Y por eso, para enamorarnos del Espíritu y para descubrirlo como fuente de nuestra vida y de nuestra comunidad, necesitamos descubrir sus obras maravillosas. Pero hay algo precioso con el Espíritu Santo, y es que la manera como Él actúa tiene grandes contrastes. Yo voy a comentar ahora unos 7, 8 contrastes de lo que hace el Espíritu. Porque en esa, podríamos decir, en ese contrapunto, en ese contraste, uno descubre al mismo tiempo la grandeza y la cercanía. El Espíritu grande y poderoso y al mismo tiempo cercano, íntimo, hasta el punto de lo que dice San Agustín: más adentro de mí que yo mismo. Dice San Agustín del misterio de Dios que se aplica particularmente al Espíritu: más adentro de mí que yo mismo. Me voy a permitir sugeriros tomar apuntes. Es un modo precioso de descubrir el secreto que Dios te quiere dar a ti, porque Dios te quiere hablar. Si tienes dónde escribir, magnífico. Si no, la mayoría de estos móviles tienen alguna aplicación donde se puede escribir para que no te pierdas el secreto que el Señor quiera darte a ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera predicación? Vamos a empezar a descubrir sobre las obras del Espíritu, particularmente el contraste. Esa palabra va a ser muy importante en esta enseñanza, contraste. Entremos en materia. Primero, el Espíritu Santo, Espíritu que al mismo tiempo es ternura de Dios, delicadeza de Dios, pero también es fortaleza de Dios en nosotros. Fíjate que ahí hay como un contraste. Ternura y delicadeza, pero por otro lado, fortaleza. Ese espíritu que es al mismo tiempo fuerte y delicado. Fuerte y delicado. Desde el comienzo de la creación, el Espíritu se muestra así.
la fortaleza colosal del Espíritu brilla en la creación. Cuando pensamos en lo que significa ese universo que de la nada Dios ha hecho y sobre el cual se muestra el poder que Él tiene. Pero a la vez es el Espíritu que se revela en los detalles, en la belleza, en la delicadeza de una flor, de una gota de rocío, de una molécula, de una partícula subatómica. Espíritu de delicadeza y espíritu de fortaleza. Descubrir al Espíritu como fortaleza de Dios en nosotros nos hace confiar en el poder que Dios tiene para desbloquear nuestra vida. Porque la vida a veces se bloquea por un dolor que tengo, por un pecado que no logro vencer, por un resentimiento, por una depresión que me acecha. Para quienes están en esa condición, invocar al Espíritu, fuerza, poder de Dios que desbloquea. Dios puede mover esos bloques, Dios puede mover esas montañas. Jesús nos dice, si tuvierais fe, diríais a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar. De poco sirve que eso suceda con la piedra, la arena o la grava. En cambio, ¿cuánta falta hace esa fe para que las montañas que nos tienen bloqueado el acceso a la libertad, a la alegría, a la pureza, a la sinceridad, al testimonio, a la evangelización? Esas son las montañas que necesitamos que con fuerza sean arrancadas y arrojadas al mar. Arrancadas y arrojadas al mar. Entonces, el Espíritu hace esa obra, obra de poder, obra de fuerza. Al mismo tiempo, necesitamos de la delicadeza del Espíritu, no menos de lo que necesitamos de la fuerza del Espíritu. ¿Y para qué sirve la delicadeza? ¿Cuál es el interés o el provecho que viene de esa delicadeza? Respuesta. Recordemos lo que nos dice Jesús. El Espíritu os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también os conducirá, dice Cristo, a la verdad completa. Es necesario percibir el lenguaje de Dios. Y muchas veces Dios nos habla a través de detalles. Solo el que tenga el oído afinado puede percibir el lenguaje de Dios. Por eso dice uno de los cánticos del siervo de Yahvé en el libro de Isaías: el Señor me ha dado oído de iniciado para que pueda escuchar. Y nosotros padecemos, muchos de nosotros padecemos grave sordera. Y es muy triste cuando a veces se acerca una persona y me dice, me siento abandonado, me siento lejos del Señor. Y el Señor te está hablando, pero tenemos sordera espiritual. Él sí nos habla, pero la delicadeza de su lenguaje no entra en la rudeza de nuestros oídos. Entonces necesitamos la delicadeza para escucharle, para sentirle. Hagamos otra comparación que tiene que ver con la delicadeza. Pensemos en el lenguaje de amor que tiene una pareja que se quiere. ¿Qué es una caricia? Las caricias no se suelen dar con el puño cerrado. Ven para acá que te voy a acariciar. No.
La caricia es suave, es suave. Y la persona que tiene su esposo, que tiene su esposa, y que siente el abrazo, la caricia, la suave caricia de unos dedos, por ejemplo, que tocan tus mejillas, que envuelven tu espalda, que rozan tus labios, es así, es suave. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir amados por Dios si no tenemos esa delicadeza? Y fíjate que el mismo Espíritu que tiene la potencia para arrancar una montaña y echarla al mar, es el mismo Espíritu que te acaricia, es el mismo Espíritu que te deja sentir su suave paso, es el mismo Espíritu que te hace llorar de alegría. Por eso necesitamos las dos cosas. Necesitamos la fuerza del Espíritu, que es la que va a desbloquear nuestra vida. Y necesitamos la delicadeza del Espíritu, que es la que nos hace sabernos y sentirnos amados. Y es la que nos permite estar en sintonía con Jesucristo. La obra de Dios está marcada por ambas cosas. Se nota, por ejemplo, en los sacramentos. Este gran exorcista, conocido de muchos de vosotros, Gabriel Amort, fallecido no hace mucho, decía, es mayor, si se quiere, la obra del poder de Dios en la confesión que en un exorcismo. Son palabras de uno que sabe del tema. Mayor, si se quiere, la obra de Dios en una confesión que en un exorcismo. Y parece que en una confesión, pues uno va, se confiesa. A veces como que le convence, a veces como que no le convence. No dudes en la sencillez de ese gesto, en la sencillez de esas palabras, está todo el poder. Ahí está todo el poder. Lo mismo hay que decir de los demás sacramentos. Un poquito de agua y unas palabras. Yo te bautizo. Y con ese poquito de agua y con esas palabras, una transformación mayor que volver a crear el universo. Mira la sencillez. Mira la indefensión de una hostia consagrada por el poder del Espíritu. Por encima está, por encima de todo lo que podamos ver en esta tierra. Verdadero Dios y verdadero hombre. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Poder de Dios y delicadeza de Dios. Ahí lo tienes en la Santísima Eucaristía. Piensa en lo que sucede, por ejemplo, en nosotros, los que sin mérito, por supuesto, hemos recibido el sacramento del orden. ¡Qué poder el que Dios otorga al sacerdote! Poder que nos abruma, poder que nos desborda. Y sin embargo, ¡cuánta fragilidad! Por algo dijo San Pablo, llevamos el tesoro en vasos de barro. Entonces, primer punto en esta enseñanza sobre el Espíritu, necesitamos al mismo tiempo del poder y de la delicadeza. Y ambas cosas hemos de pedirlas al Señor. Ambas cosas. Estamos aquí, hermanos, para vivir a fondo este retiro. Y yo quiero invitaros a que entréis de tal manera y con tal corazón que estéis dispuestos a que Dios arranque montes, quite todo obstáculo, con toda la fuerza, pero a la vez que Dios nos otorgue oído de iniciados y nos otorgue mirada
mirada atenta, capacidad de discernimiento de espíritus. El mismo Espíritu Santo hace las dos cosas. Es capaz de pintar la infinidad de tonos de la flor más pequeña de un campo y es capaz de arrancar una montaña y tirarla lejos al mar. Es el mismo Espíritu. Y necesitamos las dos cosas. Te necesito, Dios de poder, te necesito, Dios de ternura y delicadeza. El Papa Francisco ha insistido mucho en el aspecto de la ternura. Esto es indispensable. El mundo se ha vuelto muy agresivo en muchas cosas. Muy agresivo. Necesitamos esa ternura. Y nuestras comunidades, atención, han de ser refugios, puede decirse, hogares, puede decirse, donde la ternura se experimente. Anoche comentaba alguna de las hermanas del Ministerio de Música que varias de las canciones vuestras no las conozco, es natural. Pero para mí eso no es desagradable, es una agradable sorpresa porque me gustan mucho. Yo miraba, por ejemplo, el saludo de hoy, el buenos días, y él mira a tu hermano, y él descubre el amor en tu hermano. Y yo decía, ¿a dónde lo saludan a uno así? ¿A dónde lo saludan a uno así? Aquí, y solo aquí. Entonces nuestras comunidades tienen que ser espacios de ternura. A ver si aprendemos a sonreír otro poquito, que ya sonreís bastante. Pero otro poquito no hace mal. A ver si le damos a ese abrazo, a esa cercanía, a ese saludo, le damos ese aspecto de ternura. Porque hay mucha gente que está pasándola muy mal. Uno simplemente los ve que caminan para adelante y uno dice, va bien. No. Hay mucha gente que la ves por la calle, que camina para adelante, que parece que está normal y no está normal. Por dentro llevan una soledad espantosa, un duelo muy duro, un desengaño terrible. Por eso nuestras comunidades ungidas por el Espíritu tienen que ser también lugares de ternura. Por algo, a través del Papa, Dios nos está diciendo, ese lenguaje. Para ganar nuevos corazones, en parte necesitamos eso. La mayor parte del lenguaje de la gente, cuando hay problemas, cuando hay terrorismo, cuando hay violencia, es, bueno, más policía, más controles. Sí, y yo reconozco que es parte de lo que hay que hacer algunas veces. Pero también necesitamos más acogida, más ternura. Eso también hace falta. Bueno, ese es el primer punto. El mismo Espíritu es fuerte y es delicado. Segundo punto. Hablemos de otro contraste. Esta es la predicación de los contrastes. Hablemos del contraste entre el arrepentimiento y la confianza. Arrepentimiento y confianza. Y ambos son importantes. El mismo Espíritu nos conduce al dolor sincero por nuestros pecados y a la absoluta certeza de que Dios puede vencerlos. Y de nuevo, como en el ejemplo anterior, las dos cosas las necesitamos. Necesitamos corazones humildes y arrepentidos, pero a la vez necesitamos corazones llenos de confianza en que la misericordia divina todo lo vence. Las dos cosas.
Y se va a notar en este segundo punto, en este segundo contraste, se va a notar que no puede uno quedarse con una cosa sin la otra. Así como yo no puedo quedarme solamente con la fuerza de Dios, no puedo quedarme solo con el poder de Dios, porque Dios no me va a acariciar a puños. Pero tampoco me puedo quedar solo con la ternura y que Dios se vuelva el cómplice de mis pecados. Necesito las dos cosas, aquí también. Necesito que Dios traiga a mi corazón sincero arrepentimiento. Como decía el hermano Jesús en su presentación de este servidor de ustedes, mis hermanos, cuando empecé a conocer la renovación carismática, eso fue hace 40 años, así como se oye. Y por eso puedo hacer un pequeño contraste, en algunas cosas que hemos ganado y otras cosas que hemos perdido en la renovación. Por ejemplo, yo me acuerdo que en aquellos años, me devuelvo 25, 30 años en el tiempo, se hablaba mucho una palabra que es bella, quebrantamiento. Quebrantamiento. Quebrantamiento, ¿qué es? Es, como el nombre lo indica, un sentir que te rompes. Que te rompes de dolor. Que te rompes de dolor porque descubres la mentira en la que has estado viviendo. Te rompes de dolor porque descubres la gravedad del pecado que antes te parecía normal. Te rompes de dolor porque descubres que las llagas de Cristo están ahí por una causa y que parte de esa causa eres tú y soy yo. Ese quebrantamiento es muy importante. El bendito suelo de España ha sido bendecido con grandes santos, entre los cuales contamos a la gran Teresa de Jesús. Y sabemos bien que Teresa tiene su gran conversión a través del quebrantamiento. Lo que ella vive cuando da un paso en serio, ella era religiosa de muchos años atrás, pero cuando ella empieza a tomar en serio su consagración y a vivir en serio para Jesús, fue porque cruzó un umbral. ¿Cuál umbral? El quebrantamiento, el arrepentimiento. Para quien no conozca la historia, resumida es que ella, en el monasterio en el que estaba, se encuentra de repente en un salón o lo que sea, donde había varias de las imágenes religiosas, entre ellas una de Jesús atado a la columna, azotado. Y con ese arte que ha tenido España en sus mejores glorias y momentos, la representación era vivísima, de las llagas y de la sangre. Y dice ella, en medio del llanto descubrí que poco había agradecido tanta sangre y tanto amor. ¿Eso cómo se llama? Quebrantamiento. ¿Qué le pasa a una persona cuando nunca tiene quebrantamiento? Que esa persona se vuelve dura como una roca. Esa persona se vuelve cínica. El cinismo. El cinismo es una de las formas de resistirse a todo arrepentimiento. Y resulta que la época en la que vivimos es una época de cínicos, donde el pecado no solamente no importa, sino que es algo de lo cual estar orgulloso. Orgulloso. Estoy orgulloso de mi pecado. Hasta llegar a extremos aberrantes. En esta red social que se llama Twitter, llegó en algún momento a ser tendencia, como llaman ahí, es decir, cuando una etiqueta se utiliza mucho, llegó a ser tendencia en Inglaterra en un momento dado, orgullosa de haber abortado, eso en inglés, donde mujeres ponían mensajes de cómo se sentían felices de haber abortado.
Vivimos en la época del cinismo, en la época en que el pecado se exalta, se aclama, se aplaude. Necesitamos fuerza del Espíritu. ¿Esto qué? ¿Se lo inventa el Padre Nelson? No. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿qué nos dice? ¿Qué fue lo que hizo Pedro en el discurso de Pentecostés? Se puso a decirle a la gente, bueno, muchachos, chicas, la fiesta apenas empieza. No. ¿De qué les habla Pedro? Pedro les dice, se está cumpliendo la profecía de Joel. Es lo primero que les dice. Se está cumpliendo la profecía de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego Pedro dice, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿y por qué se está cumpliendo ahora la profecía de Joel? Porque el Mesías que ha resucitado de entre los muertos, el Mesías ha hecho descender, ha hecho traer desde el cielo el don del Espíritu. Y de ahí les recuerda, este es el que vosotros crucificasteis por mano de paganos. ¿Y qué dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Dice esto: estas palabras les traspasaron el corazón. Día de Pentecostés. ¿Y de qué está hablando Pedro? De la sangre, de la cruz, de la tortura y muerte a que fue sometido Cristo. De eso está hablando Pedro. ¿Y cuál es fruto del Espíritu en Pentecostés? Cosas maravillosas, don de lenguas, alabanza, júbilo, está bien, pero también contrición. No le quites esa acción al Espíritu, porque solo los que experimentaron esa contrición escucharon también las palabras de Pedro que les dijo: apartaos de esta generación adúltera, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que el Señor llame. O sea que la acción del Espíritu trae arrepentimiento. Y no se puede ser carismático sin una experiencia profunda, fuerte, que haga realidad en mí lo que decía el texto de Hechos de los Apóstoles de la casa donde estuvieron orando. ¿Qué dice? Que la casa tembló. Si tú no has experimentado ese temblor, poseemos problemas. ¿Por qué es importante ese temblor? ¿Qué significa ese temblor? Ese temblor significa que hasta los cimientos se movieron. ¿Tú has sentido eso? ¿Tú has sentido que los cimientos mismos de tu vida, es decir, que tus certezas más profundas, que tus convicciones más hondas, las que te sirven para tomar las decisiones fundamentales de tu existencia, se han removido? El que no lo haya sentido, clámelo, clámelo, pídalo al Señor, remuéveme. Porque el cínico no conoce eso. El cínico está bien donde está. Hoy el pecado, repito, produce orgullo. Orgullo de mi marihuana, orgullo de mi quinto matrimonio, orgullo de mi práctica homosexual, orgullo y orgullo, todos son orgullosos. ¿A dónde va ese mundo endurecido? ¿A dónde? Pues a la ruina. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros desde fuera disparándole a los pecadores? Tampoco. Hay que predicar con claridad. Pero lo nuestro no es destruir al pecador. Lo nuestro es clamar para que adentro le suceda el terremoto. Yo no puedo hacerte un terremoto a ti. El único que puede sacudir los cimientos es el Espíritu. Y lo que necesitamos no es entrar en guerra con los pecadores como si nosotros fuéramos perfectos. Eso sería fariseísmo. Lo nuestro no es entrar en guerra contra los pecadores,
Lo nuestro es con nuestro testimonio y con nuestras oraciones clamar el terremoto de esa persona. Hasta que esa persona sienta que se agrieta, para que se cumpla lo que dice el Salmo 51. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Pero tiene que quebrantarse. Por eso el sacerdote que no produzca quebrantamiento con su predicación, el obispo que no produzca terremoto con su predicación, ay Dios, oremos por él. Oremos por él. Porque lamentablemente pasa que nuestros pastores van tomando un lenguaje de aquí no pasa nada, todos tranquilos, mientras llevemos la fiesta en paz, tú con lo tuyo, tú sigue con lo tuyo, tú sigue con lo tuyo y dejadme a mí con lo mío. Ese no es el evangelio. El evangelio tiene que pasar por la contrición. Fíjate que estoy hablando de contrición, no estoy hablando de agresividad contra el pecador. Jamás será ese nuestro lenguaje. No puede ser ese. No es agresividad contra el pecador o contra el que no cree o contra el que creía y ya no cree. No. Pero la contrición es indispensable. Sin contrición, de lo que estamos hablando es de cinismo. Bueno, pero resulta que existe también el otro extremo. Resulta que hay personas que sienten, mi vida es un desastre. Me he equivocado en todo. Todo lo he hecho mal. Esa persona que siente que ha fracasado como amigo, como hijo, como esposo. Esa persona que siente que es un fracaso caminando. Esa persona se hunde en su tristeza y se considera un derrotado. Esa persona necesita descubrir la otra dimensión. Todos pecadores somos. Todos hemos fallado. Pero hay vida, hay gracia y hay perdón. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, Dios no nos quiere cínicos, pero Dios tampoco nos quiere ni deprimidos ni desesperados. Y el mundo en el que estamos se debate entre esos dos extremos, entre el cinismo y la desesperación. El cinismo del que dice, pequé, ¿y qué? Profané la Eucaristía, ¿y qué? ¿Algún problema? Ese es el cinismo. En el otro extremo, soy un fracaso, no sirvo para nada, yo mejor dejo este mundo, hasta llegar al suicidio. En Japón, lo leí ayer en las noticias, principal causa de muerte de los jóvenes, el suicidio. En Inglaterra, principal causa de muerte en los hombres de edad media, adultos, el suicidio. En Alemania, muere más gente por suicidio que por cáncer, más gente por suicidio que por accidentes, más gente por suicidio que por infarto o cosas del sistema circulatorio. Hay una epidemia de suicidio en el mundo entero. En el mundo entero. Y cada vez las diferencias entre lo que se llamaba primer mundo, segundo mundo, eso ya no existe. Eso ya no existe. Hace poco significa la semana pasada, tristísimos, en uno de nuestros grupos de oración allá. Motivo, una mamá destrozada, el hijo, ahora no recuerdo si era niño o niña, 12 años, se suicidó. Estamos ante una epidemia de suicidio. Entonces, el mundo en el que estamos se debate entre esos dos extremos. Entre el cinismo de yo hago lo que se me dé la desgraciada gana
y la depresión, he fallado en todo. Cuando uno escarba un poco, descubre quién está detrás de esos dos extremos. Uno se da cuenta que ahí está sucediendo lo mismo que muchos conocimos en nuestra infancia o juventud. ¿Recuerdas cuando uno tomaba un alambre y lo subía y luego lo bajaba y luego lo subía y luego lo bajaba, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando haces esto muchas veces con el alambre? Se rompe. Se rompe. Eso es lo que el demonio hace con la gente. Lo sube por el cinismo y lo baja por la depresión. Y las personas que más están sufriendo de depresión son las personas cínicas. Porque vivir en el cinismo es vivir en la mentira. Tú puedes decir de labios para afuera, yo pequé, yo profané, yo hice lo que quise. Y quedaos allá con vuestra puerca iglesia. Claro, tú puedes decir todo ese lenguaje. Pero luego entras en depresión. Soy un asco, no valgo para nada. Ese es el juego del demonio. Entonces, el antídoto que nos da el Espíritu es antídoto contra esos dos extremos. El Espíritu no me va a permitir caer en el cinismo porque me invita al arrepentimiento. Pero el Espíritu tampoco me va a permitir caer en la depresión porque me invita a la confianza. Entonces, a través de esa bendita combinación, ese contraste que trae el Espíritu Santo, te salva de la dureza y de la desesperación. Te salva del cinismo y de ese complejo de culpa. Y eso lo necesitamos nosotros. Necesitamos que el Señor nos traiga verdadero espíritu de arrepentimiento. Porque una parte de la culpa, una parte de la responsabilidad, digo mejor, de que el mundo esté como está, esa es nuestra. Es nuestra. Este hombre, llamado Mahatma Gandhi, decía alguna vez, cristianos, ¿qué habéis hecho de vuestra alegría? Una parte de la responsabilidad de que Colombia esté como está es por los católicos. Una parte de la responsabilidad de que España esté como está es de los católicos. Una parte de que Málaga esté como está, en mucha cosa buena que tiene y en mucha que no es tan buena, es de los carismáticos y de los católicos. Entonces nosotros, al llegar a 50 años de la renovación, no podemos convertir esto simplemente en un carnaval. Hemos fallado. Hemos fallado en la fuerza de la evangelización, en la fuerza de la alegría, en el ejercicio de los carismas. Hay mucho carismático al que se le acabó el fervor cuando se le acabó la emoción. Y si tu fervor dependía solamente de tu emoción o de tu sentimiento, estás haciendo en tu relación con Dios lo mismo que está pasando en los matrimonios. Apenas se acaba el fuego, apenas se acaba la pasión, apenas se acaba el deseo, creo que somos incompatibles. ¿Qué está pasando en los matrimonios? Eso. Y entonces ya se me acabó el deseo, ya a ti te probé, te saboreé, te degusté por toda parte. Y ahora quítate, la siguiente. Eso es un desastre. Y eso es lo que algún católico o muchos han hecho o hemos hecho con nuestra experiencia del Espíritu. Mientras duró el amor, la emoción, estoy dispuesto a servir al Señor. Y se nos olvida que parte de la pedagogía de Dios es cerrar la llave de la emoción. Se lo dijo Dios a Santa Catalina de Siena. No busques más, Catalina, soy yo quien cierra la llave. No estés buscando más. ¿Y por qué Dios a veces cierra la llave de la emoción y del entusiasmo? Para purificar el amor.
para purificar el amor. Es que necesito ver si me amas a mí o si amas lo que sientes. Necesito ver eso, dice el Señor. No porque Él no lo sepa. Sabemos que eso lo hace para que uno se conozca. Entonces, hermanos, tenemos que pasar por la contrición. Nosotros le hemos fallado. Le hemos fallado al Señor. Nosotros le hemos fallado a la iglesia. Mira, muchos de nosotros con estos ojos, no con estas gafas porque tenía otras, pero con estos ojos sí, hemos visto milagros. Una semana antes de que muriera el bien recordado padre Emiliano Tardif, que si hay alguno que haya hecho milagros en esta tierra, yo creo que es él. Una semana antes estuvo en mi país. Yo concelebré en la Santa Misa con él. Y yo vi con estos ojos todo aquello maravilloso. Todo aquello del que se levanta de su camilla, de su silla de ruedas. Nosotros, vosotros y yo hemos visto milagros con estos ojos. ¿Qué hemos hecho con esa alegría? ¿Qué hemos hecho con esa convicción? Entonces necesitamos arrepentimiento. Necesitamos decirle al Señor que nos ha faltado. Pero a la vez necesitamos confianza. Y de nuevo ahí encontramos la voz del Papa Francisco que nos ha invitado con tantísima fuerza hasta casi volver eso el lema de todo su pontificado: la misericordia y la misericordia. Entonces, hermanos, las dos cosas las da el Espíritu. Yo le pido al Señor en este retiro que venga con poder a nuestros corazones para que entremos en arrepentimiento, pero que venga con poder para que entremos en la dulce confianza. A mí me parece que una imagen muy bella, por lo menos es la que más me llega al corazón, es la de aquella pecadora, ¿te acuerdas? Que se postra y que llora. Está arrepentida, pero ¿qué palabras le da Cristo? Hija, tus pecados están perdonados. ¡Qué bueno! Así por lo menos me siento yo. Quisiera que muchos también lo sintieran. Al mismo tiempo, ese dolor, porque te he fallado, Señor, esa es la verdad. Pero no un dolor que se queda dando vueltas sobre sí mismo y que entra en depresión y que soy un fracaso, nada de eso. ¿Qué soy yo? Semilla de victoria, que ha de ser regada por el poder de tu Espíritu. Yo soy semilla de victoria. Díselo a tu corazón, yo soy semilla de victoria. Y si me riega el rocío del Espíritu, si llega a mí la abundancia del Espíritu, soy victoria del Señor. Soy victoria del Señor. Entonces yo soy una historia de Pascua. Yo soy una semilla de victoria. Mi vida no es un epílogo, mi vida es un prólogo. Yo soy el prólogo de una historia de amor. Yo no soy el epílogo de una historia de pecado. Yo soy el prólogo de una historia de amor. Y es el Señor el que está escribiendo a partir de mí en esta miseria. ¿Y quién hace eso? El Espíritu. Es el Espíritu el que lo hace. Tercer contraste. ¿Qué más hace el Espíritu en nosotros? El Espíritu dirige nuestra mirada hacia Cristo. Él recibirá, dice Jesús en los discursos de la última cena, Él recibirá de lo mío y lo transmitirá, lo dará a vosotros. El Espíritu nos recuerda lo que Cristo ha dicho. El Espíritu
vuelve nuestro corazón y vuelve nuestra mirada hacia Jesús. El Espíritu nos permite reconocer en Cristo nuestra respuesta. Lo que está incompleto en mi vida se completa en Jesucristo. Lo que está vacío en mi vida solo encontrará plenitud en Jesucristo. Es el Espíritu el que me muestra. Es el Espíritu el que me lleva hacia Cristo. El Espíritu me lleva hacia Cristo permitiéndome reconocer en la Escritura. Es Él. Acuérdate, los discípulos de Emaús, ellos tenían las Escrituras, pero no tenían cómo leerlas. Les faltaban ojos. Para que la lectura sea completa, no basta tener el texto, hay que tener los ojos. El texto nos lo dio Dios en su palabra, que es Cristo. Los ojos nos lo da Dios con su Espíritu que nos hace ver. Entonces, por eso la obra de la redención se completa siempre con la acción del Espíritu. Porque la palabra la dio Dios, pero el oído para acoger esa palabra también lo da Dios. Por esto dijo Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Entonces, por esto también los padres de la iglesia tenían esa hermosa comparación, diciendo que así como para abrazar tengo que utilizar pues mis dos brazos, así también Papá Dios para abrazarnos envió al Hijo y envió al Espíritu. Porque el Espíritu es el que me permite entender a la palabra. El Espíritu es el que me permite leer la palabra. De hecho, uno de los 7 dones del Espíritu, el don de entendimiento, es fundamentalmente don para entender lo que Dios me dice, y lo que me dice fundamentalmente en su palabra, con su palabra. Entonces el Espíritu es el que me permite reconocer: eso es para mí, eso es para mí. Están hablando de lo mío. Es el Espíritu. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Eso es bellísimo. Pedro en la casa de Cornelio, uno de estos paganos, pero cercanos al judaísmo, los que llamaban en aquella época los prosélitos. Eran paganos, pero muy cercanos al judaísmo, conocían las Escrituras, iban a las fiestas a Jerusalén, pero habían nacido paganos. A eso los llama la Biblia los prosélitos. Y entonces, Pedro, después de una serie de visiones que tuvo, va a la casa de Cornelio. ¿Y qué hace Pedro en la casa de Cornelio? Empieza a predicar. ¿Y de qué predica? De Cristo. Pedro empieza a contar la historia de Cristo. La cosa empezó en Galilea. Cristo pasó haciendo el bien. Pedro empieza a predicar. Y mientras Pedro predicaba por fuera, es decir, llegando a los oídos del cuerpo con su mensaje sobre el Galileo, el profeta de Galilea, mientras Pedro estaba predicando a los ojos del cuerpo, a los oídos del cuerpo, el Espíritu empieza a hablarle al oído del corazón. Y de repente le interrumpen el discurso a Pedro. De repente está Pedro hablando y alguien empieza, se levanta y empieza a bendecir y empieza a alabar. Pedro ya no pudo seguir predicando. La fuerza del Espíritu en la casa de Cornelio incendió esa asamblea con un fuego. ¿Qué fue lo que sucedió en ese caso? Lo que sucedió es que Pedro estaba hablando de Cristo y el Espíritu estaba hablando de Cristo. Es que toda predicación tiene que ser al mismo tiempo exterior e interior. El buen predicador, que Dios me lo conceda por su bondad, el buen predicador, ¿qué puede hacer? Lo que puede hacer es presentar exteriormente lo que es verdad – sobre Cristo fundamentalmente, porque en Él está toda verdad.
El buen predicador hasta ahí puede llegar. Humanamente eso es lo que yo puedo hacer. Pero ¿dónde se completa la obra? En que hay otro predicador, ese que está dentro. Ese que está dentro, el maestro interior, el predicador interior. Y ese predicador es el que te habla al corazón y te dice, es verdad y es para ti. Es verdad y es para ti. Es el que hace que uno sienta, me están hablando. Esto no es de hace 2000 años. Esto es aquí y es ahora y es ya. Eso lo hace el Espíritu. El Espíritu te lanza hacia el misterio de Cristo y te permite reconocer con asombro que Dios está obrando aquí y ahora. Me está hablando ahora. Me está hablando ahora. San Atanasio escribió la primera biografía de San Antonio Abad. Siglo III vivió San Antonio. De los iniciadores de lo que hoy llamamos vida monástica, vida consagrada. En cierto sentido, el gran patriarca del monaquismo, San Antonio Abad. Y Atanasio cuenta en esa biografía que Antonio era un muchacho, tenía unos 19, 20 años, cuando yendo a la iglesia escuchó que predicaban aquel evangelio. Si quieres ser perfecto, vende todo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Se estaba leyendo el evangelio, pero lo hermoso, mientras el evangelio se leía exteriormente y llegaba a los oídos de Antonio, adentro el evangelio era proclamado por el Espíritu. Porque así como tenemos oídos exteriores y corporales, también existe algo que es el oído interior. Y ese oído interior es el recinto mismo de la conciencia. Y según enseña Santo Tomás de Aquino, el único que puede hablar así interiormente es Dios, por su Espíritu. Entonces, el Espíritu hace que tú sientas, eso es verdad. Y eso es para mí. Es decir, el Espíritu te confirma en la doble verdad. En la verdad de que lo que estás oyendo es cierto y en la verdad de que eso que es cierto es verdadero para ti. O como dirían los filósofos, es verdadero en sí y es verdadero para ti. Y el Espíritu te confirma en la doble verdad. Esa es la predicación interior. Cuando eso sucede, por ejemplo, en los sacramentos, es una cosa extraordinaria. Hay que pedir mucho esa acción del Espíritu, especialmente para los sacerdotes. Porque el sacerdote necesita eso. Pero todo el pueblo de Dios también. Entonces, por ejemplo, en la Eucaristía, dice el sacerdote las palabras de consagración, las palabras de Cristo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, dice el sacerdote. En ese momento, cuando el Espíritu obra dentro de ti, tú sientes, es verdad. Ahí está. Es Él. Es Él. Es Él. Y está aquí para mí. Es Él. No se puede oponer. Es verdad en sí y es verdad para mí. Porque hoy hay negaciones del misterio eucarístico que van por ese lado. Como si la Eucaristía fuera únicamente un hecho o subjetivo o intersubjetivo, negando la realidad objetiva del milagro. No lo opongas. El Espíritu precisamente te da la doble certeza. Es verdad en sí, o sea, ahí está. Y es verdad para mí y significa es mi alimento, es todo lo que necesito. Sin Él no puedo vivir. Esa es una voz muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte y hay que pedir el don del Espíritu. Bueno, en la Eucaristía es donde se da eso con más fuerza, pero no es el único lugar.
Ahora que estábamos haciendo este rato de oración, varios de vosotros sentisteis, Él está aquí. Él está aquí. Eso es algo maravilloso, maravilloso. O sea, uno se pone a pensar, ¿quiénes somos nosotros? Y Él está aquí. Esa presencia majestuosa, santa, esa presencia soberana y al mismo tiempo tan cercana. ¿Quién lo hace? El Espíritu. Entonces el Espíritu te muestra en Cristo toda respuesta. Qué bien estamos aquí. El Espíritu te confirma, no necesito nada más. Nada más. Como la canción de anoche. Con tu, ¿cómo decía? Tu y tu figura. Me basta tu presencia y tu figura. Que ahora después la cantamos, por favor. Me basta tu presencia y tu figura. Letra de San Juan de la Cruz. Letra de San Juan de la Cruz. Entonces date cuenta. Me basta tu presencia y tu figura. Es decir, en ti lo tengo todo. Todo lo tengo. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eso te lo da el Espíritu. Sin la acción del Espíritu uno no puede decir eso. Sin la acción del Espíritu uno dice, bueno, necesito a Dios, pero también necesito un buen piso, un buen coche, un buen seguro, muchos amigos. Y otros agregan otras cosas. Bastante turismo, mucho sexo, algo de droga. Cada uno va agregando y agregando. Solo el Espíritu hace que tú sientas, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Bueno, pero un momento, dijimos que esto eran contrastes. ¿Y ahí el contraste cuál es? Si hemos dicho que esa es la respuesta, pues en la otra parte del contraste es que Cristo se convierte en mi gran pregunta. O sea, el mismo Espíritu que me muestra que Cristo es la respuesta, es el mismo Cristo que interroga profundamente mi vida, según se nota en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 9. Capítulo 2. ¿Qué dice la gente después de escuchar a Pedro? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Es decir, ellos quedan cuestionados, interpelados, preguntados. Y hay que experimentar esa fuerza de pregunta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Pablo cae a tierra y se pregunta, ¿quién eres, Señor? Un encuentro con Cristo, un verdadero encuentro con Cristo, siempre me obliga a preguntarme. Hay una canción que se oye mucho en Latinoamérica, de este compositor brasilero, el padre Cecinho, y me parece que captura perfectamente lo que estoy tratando de decir. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Por ahí va el asunto. Yo encuentro en Cristo mi respuesta. Pero como decía alguno, Cristo te da la paz, pero no te deja en paz. ¿Claro? Tú te encuentras con Cristo y tú sientes esa plenitud, pero como dice aquella canción, nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Entonces, ¿cómo quiere este mundo? ¿Cómo quiere que camine yo por la calle, que camine yo por la plaza, que camine yo por el centro comercial? ¿Cómo quiere el mundo?
El mundo quiere que yo camine centrado únicamente en mí. Estoy pensando en mis compras, mis vacaciones, mis amigos, mi restaurante. Estoy pensando en mi novia, estoy pensando en mis hijos, estoy pensando en mí. Otra canción de ese mismo padre dice: estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Entonces el mundo quiere que yo viva pensando en mí. Entonces si yo vivo pensando en mí y pensando en mí, me encuentro un mendigo por la calle y no existe. No existe. Me lo quito de encima con cualquier consideración ridícula. Debe ser por ahí algún drogadicto o algún loco o algún tonto o algún perezoso. No existe para mí. Voy andando en mi coche. Bueno, andando decimos allá en Colombia moviéndose. Aquí andar es caminar, ¿no? Entonces, voy en mi coche y veo en una esquina un grupo de muchachitas, un grupo de jovencitas. Tendrán 14, 15, 16 con un grupo de muchachos. Es viernes, 11 de la noche. Tienen algunas botellas, claramente están alcoholizados. Esa historia no puede acabar bien. No puede acabar bien. Pero, como yo voy pensando en mí, allá ellos. El lema del egoísmo, el lema del pecado, el lema del mundo siempre es allá ellos, allá ellos, allá ellos. Que los otros están fornicando a destajo, allá ellos. El otro se droga, allá ellos. Mientras no se metan conmigo, allá ellos. Pero cuando me encuentro con Cristo, la cosa cambia. Encontrarse con Cristo es que todos son importantes. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Qué tengo yo que ver con esa muchachita de 14 años que anda por ahí borracha? ¿Qué tengo yo que ver? ¿Qué tengo yo que ver? Tengo todo que ver. Todo que ver tengo con ella. Pero si no es pariente tuya, si no es ni siquiera de tu nación, ni de tu país, ni de tu partido político, ni de tu club de fútbol. ¿Qué tengo yo que ver con ella? ¿Sabes lo que tengo que ver? Que la misma sangre que se derramó por mí, se derramó por ella. Eso es lo que yo tengo que ver. Entonces todos me importan, todos. Todos son importantes, todos. Todo tiene que ver conmigo. El africano que muere de hambre, el canadiense que se suicida, el aumento de los divorcios en Australia, el problema de la guerrilla en Colombia, todo tiene que ver conmigo. Los indígenas que pierden sus recursos naturales tienen que ver conmigo. El aumento del alcoholismo en las mujeres en Rusia tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver conmigo. Entonces el Espíritu me despierta, no me dopa. El Espíritu me despierta. O sea que al mismo tiempo, y este es el contraste, el Espíritu me invita, como San Juan, a recostar mi cabeza en el pecho de Cristo, a descansar en Él. Pero al mismo tiempo, el Espíritu me despierta. ¿Sí ves el contraste? Me descansa y me despierta. Me descansa porque en Él lo encuentro todo. Y me despierta porque ahora todo me importa, todo me importa. Ahora nada es ajeno. Nuevos casos, escándalos de la iglesia en Austria. En otro tiempo uno hubiera dicho, esos austriacos son como Dios los hizo. Ahora no. Todo me importa, todo. Todo me interesa. Es impresionante, un hombre lleno del Espíritu Santo, como el apóstol San Pablo. Es impresionante como este hombre dice, pesa sobre mí la solicitud de todas las iglesias. Y él no las había fundado.
Pablo ni siquiera fundó la comunidad de Roma. De hecho, el origen de la comunidad cristiana de Roma es bastante misterioso. Empezó de un modo muy humilde, pero esa es otra historia. Entonces, Pablo no había fundado la comunidad de Roma, pero tú miras la manera como les escribe, mira el prólogo de la carta a los romanos, mira la manera como les escribe, con ese cariño, con ese deseo, les dice: ansío veros para comunicaros algún don del Espíritu. No los había visto nunca, no sabía sus nombres, no sabía casi nada de ellos, pero si son de Cristo son míos. Si son de Cristo son míos. El Espíritu hace que todo me duela, el Espíritu hace que todo me importe, el Espíritu me hace sobresensible. Ahora todo me importa. Hasta los embriones congelados en las clínicas de fecundación in vitro. Todo me importa. La gente se queda asombrada. Los que estamos trabajando en el movimiento Provida, muchas veces nos enfrentamos a la indiferencia y la extrañeza de los que lo miran a uno como diciendo: ¿usted qué le importan los embriones? Problema de ellos, problema de los papás de ellos. Todo me importa. Mira, ser católico es precioso, porque todo nos importa. Con el debido respeto a las otras confesiones, con el debido respeto a las confesiones cristianas no católicas, yo digo que a veces los protestantes son cómodos. Se murió, ya no me interesa más. Un católico, nada. Se murió y me sigue importando. Y sigo orando. Me interesan los embriones congelados. Me interesan los enfermos por Alzheimer. Me interesan los ancianos que van a ser eutanasiados hoy en Bélgica. Me interesan. Me interesan las almas del purgatorio. Todo me interesa. Entonces el Espíritu al mismo tiempo me descansa y me despierta. El Espíritu al mismo tiempo me da la respuesta y me da la pregunta. Terminemos esta parte de nuestra enseñanza aplicándolo aquí a nuestro caso. ¿Sabe lo que eso significa? Que el Espíritu nos descansa. Quiere decir que se cumple en nosotros lo que dice la carta de Pedro: depositad en Él todas vuestras preocupaciones porque Él se interesa por vosotros. O sea que el que haya venido cargado, recargado por su dolor, por su preocupación, que pueda encontrar descanso en Jesucristo. Que tú puedas sentir cómo todos esos fardos pesados caen de tus hombros. Y que puedas sentir alegría, alabanza, amor, descanso. Pero no se te olvide que el mismo Cristo que dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, también dijo que Él tenía su propio yugo. Mi yugo es leve y mi carga ligera. No dijo que nos iba a dejar sin yugo. O sea que yugo sí hay y trabajo sí hay. Entonces, ¿cómo ha de ser un buen retiro de la renovación carismática? ¿Cómo ha de ser? Ha de ser una experiencia en la que uno siente que descansa. ¡Ay, qué alegría! Mira, yo venía tan agobiado, venía tan enfermo, venía tan cargado de tanta cosa. He sentido un gran descanso. Estoy tan descansado que ahora tengo ganas de trabajar. Eso es ser carismático. Tengo ganas de trabajar por el Señor. Tengo ganas de ponerme en la tarea. No sé ni qué voy a hacer. No tengo ni idea qué voy a hacer. Pero tengo ganas de gastarme por Él. Por Él me gasto yo. A Él le entrego lo mejor de mi tiempo. A Él le doy lo mejor de mis fuerzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.